Cosmoversus. Muchísimas gracias, Ana Martínez Castillo, por estar aquí en Cosmoversus, en este nuevo podcast que vamos a tratar sobre la literatura insólita. Y tú sabes bastante de literatura insólita, ya que eres escritora y también coordinadora en el evento anual que tiene lugar en Albacete sobre literatura insólita, llamado Inusual. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantada de que me hayas invitado. Nada, aquí dispuesta a todo. Nos tienes que aclarar un poquito antes de empezar luego con otros temas que me gustaría tratar, como es este festival de Inusual, que primero nos hables sobre la literatura insólita, porque el término insólito hace poquitos años que he empezado a escucharlo en ciertos círculos literarios. Para ser sinceros, primero en tu círculo, en Inusual, porque siempre hemos escuchado hablar, bueno, pues de temas extraños, de literatura de terror, de fantástico, pero el término inusual hasta el momento, hasta que os conocí, no lo había escuchado como tal. ¿Cómo se ha formado ese término y qué es lo que engloba exactamente? En concreto, el término inusual lo acuña la profesora Carmen Alemany Bey, que estuvo el año pasado con nosotros aquí en Albacete hablando de lo que es la literatura inusual, y ella es la que inventa el término para hablar de la manera de hacer una literatura no mimética, porque ya estamos todo el rato hablando de literaturas no miméticas, es decir, aquellas que no son las literaturas realistas. La literatura realista son aquellas maneras de romper precisamente la realidad, ¿vale? Ahí entraría lo fantástico, entraría lo insólito y entra lo inusual, que va muy de la mano de lo insólito también, y Carmen lo acuñó para aplicarlo a la forma de hacer literatura no mimética, no realista, aplicada a las autoras latinoamericanas, donde digamos que no van a aparecer elementos sobrenaturales o elementos que rompen de forma radical la realidad, como sí que lo hace lo fantástico, pero que la realidad aparece, lo cotidiano aparece distorsionado, aparece roto, aunque entremezclado con lo real. Es una forma de mirar, es una forma de ver la realidad desde un punto de vista extraño. Recomiendo, de hecho, este libro, pues si a alguien le interesa el tema, no sé si se ve, es Realidades fracturadas, estéticas de lo insólito de la narrativa de la lengua española, 1980-2018, editado por Visor, por la profesora Natalia Álvarez y Ana Abello Verano, donde viene una serie de estudios sobre lo insólito en la narrativa actual, y los últimos capítulos van dedicados a lo que es el concepto de lo inusual. La narrativa de lo inusual, que es lo que es, ¿no? Escrito el primero de ellos por Carmen Alemany Bey, de la Universidad de Alicante. Y entonces, bueno, pues estudia cómo se rompe con la realidad, ¿no? Sin utilizar los parámetros de lo fantástico. Y mira, por ejemplo, dice: la narrativa de lo inusual sería una mezcla híbrida de la representación de la realidad tradicional y una realidad insólita, su antítesis, ¿no? Entonces nos movemos ahí en esos ámbitos. A nosotros nos pareció que el nombre inusual para nuestro festival, bueno, para el ciclo y la programación que estábamos haciendo, estaba muy bien, porque englobaba más que solamente literatura fantástica. Nosotros llamamos ciclo inusual literatura
de literatura insólita, porque nos parecía que lo insólito ampliaba un poquito más los márgenes del género, y a la larga pues nos venía bien. Y eso es un poco las diferencias. Digamos que dentro del género fantástico, lo que es el género fantástico es cuando la realidad se va a romper por la incursión de un elemento que es sobrenatural, que es totalmente imposible que suceda. Las leyes de lo que conocemos como realidad, que es esto que tenemos aquí, que hemos acordado que es lo real, se rompen porque de pronto aparece algo que es que no puede ser de ninguna de las maneras, ¿vale? Sin embargo, lo insólito y también en lo inusual, la realidad se distorsiona, pero no porque tenga que aparecer necesariamente un elemento sobrenatural o radicalmente otro. No sé si me explico. Sí, lo que pasa es que esta cabecita no puede entender, a lo mejor el público también, cómo se puede distorsionar la realidad sin algo sobrenatural. Pues una manera de mirar la realidad, o con cosas extrañas cuando la realidad no funciona según las leyes con las cuales deberían de funcionar, pero no es imposible que pueda suceder eso. Por ejemplo, ejemplos por Mariana Enríquez, que está muy de moda ahora como autora de terror. Muchos de sus relatos sí que son, por ejemplo, insólitos. Un ejemplo podríamos tenerlo también en Bestiaria Vida, que es un libro publicado por Eolas de Cecilia Udave, donde se está hablando de una familia. Es un mundo cotidiano, pero la mirada que tiene quien narra percibe ese mundo familiar como muy extraño. Pero no es imposible lo que está pasando, no aparece un monstruo, no aparece un fantasma propiamente dicho. En mi opinión se busca la extrañeza dentro de lo cotidiano. Y eso es una manera de romper con la realidad también. Porque al final la realidad, un relato realista, en ambos casos, en lo fantástico, en lo insólito e inusual, se parte del realismo. Se tiene que generar un mundo que sea como el nuestro, para poder romperlo después o para poder hacerlo extraño después. Y bueno, pues tendríamos también ejemplos de narrativa insólita en Siete casas vacías de Schweblitz. Yo veo también lo insólito y lo inusual en Mariana Ojeda, por ejemplo. Se ve bastante en literatura latinoamericana. Y bueno, invito a las personas que nos estén escuchando a investigar, a ir leyendo este tipo de novelas, pues un poco pues para ver sobre el terreno a lo que nos referimos, ¿no? No tiene que mediar un monstruo, no tiene que mediar un fantasma, no tiene que aparecer un vampiro, un zombie. Eso sería lo fantástico, pero sí que ese mundo que nos rodea, pues de pronto así, o bien por la mirada personal de quien narra o por los sucesos que ocurren, que son raros, que pueden llegar a generar pues es una sensación ahí de extrañeza, perturbación, son parte de la realidad también, pero extraña. ¿Tú también escribes literatura insólita? Yo escribo un poco de todo según me va pillando. Yo creo que escribo más fantástico, porque sí que en mis relatos hay aparición de elementos que rompen más la realidad. Bueno, mis 2 libros de relatos los he traído aquí para enseñarlos, tampoco se ve bien, es que se refleja la lámpara que tengo. Reliquias, editado por Eolas, y Ofrendas, para acá. Ahí lo vemos un poquito mejor, ¿vale? También editado por Eolas. A mí lo que me gusta es eso, es esa ruptura. También en Limbo, la editorial que tenía yo, se basaba en en la misma ideología, ¿no? de ruptura con la realidad para transformarla en otra cosa que es
otra realidad diferente, ¿no? O sea, ¿qué es la realidad? Pues la realidad es el mayor misterio al que saber lo que es la realidad es uno de los mayores misterios al cual nos podemos enfrentar como especie. ¿Qué es la realidad? Pues no se sabe. O sea, hay una serie de acuerdos que la realidad es esto, ¿no? Eh, pero luego empiezan a aparecer cosas que descubren los científicos que te quedas ahí diciendo, pero vamos a ver, no está muy claro realmente, ¿no? ¿Y por qué no va a haber magia o no va a haber cosas raras dentro de la realidad que surjan? A mí me gusta eso, a mí me gusta es la ruptura de lo que es lo real, partiendo de ese escenario realista. De pronto ocurre algo que dices... y sí que yo creo que tiro más por lo fantástico, por la aparición del zombie, por la aparición del fantasma. A mí el fantasma es uno de mis monstruos favoritos, porque además es el único en el cual todos nos vamos a convertir, a lo mejor vamos a la muerte, vamos todos, o sea que una tarde tonta cualquiera se puede poner a hablar con los espíritus si quisiera. Pero bueno, un vampiro, un hombre lobo no te lo encuentras tan fácil, al menos de forma literal, ¿no? Como monstruo clásico. Puede haber otras formas de vampirismo, pero me gusta más explorar pues eso, lo fantástico quizás más, aunque también hay algunos relatos que se pueden considerar insólitos. ¿Podemos ser fantasmas en vida? Claro que sí. Podemos ser fantasmas. Bueno, hay mucho fantasma. Esto es lo que hice. Hay mucho fantasma suelto. Pero no es ese tipo de fantasma. Podemos ser fantasmas en vida, sí. Podemos estar. Bueno, más bien podemos ser zombies en vida. Podemos estar en cuerpo, pero no en espíritu. Muchas veces. Podemos estar. Y podemos ser fantasmas en vida. Hay gente que habita mundos alternativos y ¿por qué no? Yo creo que se puede todo. Yo cuando leí, se me ha ido ahora mismo el nombre, en los oscuros rincones del saber, me parece que se llama un ensayo editado por Atalanta, donde se habla del viaje al inframundo para las revelaciones de la diosa que le hace a Parménides. La revelación consiste en todo existe. Todo existe, pues por poder, todo existe. O sea, todo lo que te puedas imaginar, todo existe. Si podemos nombrarlo y podemos escribirlo, existe. Muertos en vida, fantasmas en vida, hay, seguro. ¿Y ser un fantasma en la memoria de alguien? También. Alguien que no vemos desde hace mucho tiempo y que rememora y está constantemente. Incluso podemos ser demonios en la memoria de alguien, según a quien le preguntes. Sí, puedes haber dejado atrás a gente que se está acordando de ti, diciendo... Mejor que no se acuerde, ¿no? A veces. Mejor que no se acuerde, no, tú acuérdate que te hagas creyendo en eso. Oye, y hablando también de lo fantástico, sí. Estuvimos el otro día comentando un poquito, bueno, casi nos enviamos unos podcasts cuando estábamos trabajando por WhatsApp sobre lo fantástico, porque ahora está muy de moda la fantasía, ¿vale? Que es otra cosa, como has explicado antes, muy de moda, bueno, pues con dragones, con razas, con poderes mágicos, todo muy bonito, en guerras entre clanes, sobre todo en literatura juvenil, ¿no? Muy romántica. Pero claro, lo que a mí se me pasa por la cabeza es el tema de lo fantástico y de lo inusual. No está tan en boga, o lo ha estado en algún otro momento. Me refiero en los gustos masivos de lectura, en las editoriales, en el mercado. A ver, claro, los libros estos que tú te refieres son de fantasía, estilo Señor de los Anillos. Bueno, pues es que yo no suelo leer mucho fantasía. Harry Potter, claro, juveniles que se centran, a lo mejor se han ubicado dentro del espacio juvenil.
Pero eso no es literatura fantástica, es fantasía. Porque ahí, por ejemplo, no hay ninguna transgresión de las leyes de lo cotidiano con la incursión de nada sobrenatural. Es que ese mundo ya es así de antes. O sea, es un mundo creado con esas leyes y esas leyes son las naturales en ese mundo, ¿vale? En el cual se crea. Está muy de moda, se vende mucho, claro, pues porque todo lo que va hacia el público infantil juvenil vende bastante más que el que va a un público adulto. El público adulto siempre, aquí en España por lo menos, pues ha estado más por lo realista, por el género, los distintos géneros realistas, que siempre se ha considerado como la auténtica literatura seria, el realista, porque analiza la realidad, pero también se puede analizar la realidad desde lo fantástico o desde lo insólito, desde la distorsión. Se puede analizar desde el contrario, realmente también. Y ahora sí que se está viviendo, yo creo que una suerte de edad dorada, no sabría decirte si tanto, pero sí que hay una demanda de este tipo de relatos, de novelas, de género fantástico o insólito o inusual, sus variantes, pues muy de la mano de las autoras latinoamericanas, como la mencionada ya Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, Solange Rodríguez Pape, que digamos que han abierto un camino. Nos falta un pequeño detalle y es que eso pase también con las autoras y los autores españoles, que también sabemos hacerlo y también lo sabemos hacer bien. Pero sí, hay títulos hay obra bastante... Pilar Adón, por ejemplo, española, también transita los ámbitos de la literatura, podríamos decir, inusual, también. No es exactamente fantástico, pero sí que es una realidad un poco distorsionada en algunos relatos. Cristina Fernández Cubas, también. Hay, no es masiva de masas, no es al nivel de la fantasía para el público juvenil, pero yo creo que empieza a haber un cierto interés por parte de las editoriales. Desde aquí hago un llamado, editoriales del mundo español. Seguid por ahí y leednos a nosotros también, que lo hacemos guay. Las autoras que nos has nombrado son, bueno, contemporáneas o actuales. O sea, Sí, ¿están sí, vivas? ¿Es literal? sí. Bien ¿Sí? vivas y coleando. Sí. Vale, sí. Me vas a perdonar que no las conozca. Bueno, no conozco tampoco a toda la gente que escribe actualmente, ya sea en Sudamérica o en España. Así que me vas a perdonar la ignorancia, pero para eso estamos aquí. Claro, vale, pero hay muchas y muchos, que siempre hablamos de muchas, parece que con este renacer de la literatura fantástica, insólita, latinoamericana son solo mujeres, pero tenemos a David Roas, que su último libro de relatos, Niños, también va por esos caminos y él además es un experto en literatura fantástica. Mira, por aquí se me ha caído, uy, mira, tengo su ensayo, como sabía que íbamos a hablar del tema, me voy siempre para el lado que no es. Tras los límites de lo real, este ensayo, editado por Páginas de Espuma, habla sobre el concepto de lo fantástico y qué tipo de textos se pueden encuadrar ahí. Lo recomiendo también para ampliar el tema. Él en su labor como académico hace estas cosas y luego su labor como creador pues escribe novelas y sobre todo relatos de corte fantástico y también insólito. Tenemos a Gemma Solsona, por ejemplo, que también trata, también escribe bastante bien. Acaba de sacar un libro ahora mismo en Eolas, igualmente, que se llama Lo que se esconde al final de la escalera. Tenemos a Eduardo Moreno Alarcón, que también lo conoces tú, ha estado aquí también y es mi compañero en Inusual, que
que ahora se ha lanzado al abismo del agrohorror, del cual también podemos hablar después. Y no sé, ahora mismo no me voy a acordar de todos los nombres, pero tenemos una cantera de autores y de autoras pues bastante interesante. Algunos publican editoriales más pequeñas, más independientes, más pequeñas, y otros un poquito más grandes, más asentadas, pero todos estamos ahí un poco con la misma filosofía literaria que es esto de lo no mimético, de la ruptura de lo real. Sobre lo que comentas de lo no mimético, aunque ya has explicado en qué consiste, ¿nos podrías comentar para el público en general un poquito más sobre ese término? Sobre el término de lo no mimético. Sí, Está lo así mimético. redondeamos un poco. Claro, bueno, no es una manera. Está la mímesis, lo mimético, lo que imita la realidad, es decir, lo realista, y está lo no mimético, es decir, lo que no imita la realidad, lo rompe, ¿vale? Que es lo no mimético, ya está. Realmente, tanto lo fantástico como lo realista tienen que partir de una base real. O sea, un relato fantástico, un relato insólito, un relato o una novela. Hablo de relatos, se me va a la cabeza siempre el relato porque yo como lo que principalmente escribo son relatos, se me va. Pero pues una novela también, una narración fantástica que se propone romper las leyes de lo real mediante la incursión de aquello que es imposible, primero tiene que haber creado un mundo semejante al nuestro, a la realidad, una realidad reconocible por el lector, compartida por el lector. Eso no sucede en lo fantástico, en la fantasía. El Señor de los Anillos eso no sucede, no compartimos la Tierra Media. Eso es aparte, pero sí compartimos un piso donde he quedado a tomar el té con mi mejor amiga y viene a visitarme, y a la que me doy cuenta que se va, digo, anda, veo en el periódico, pues si se murió antes de ayer. Estaba muerta, era un fantasma. Primero hemos tenido que crear un escenario, unos personajes, unas situaciones, un todo, un mundo dentro de esa narración que es esta realidad. Y luego la hemos roto, incluyendo un elemento que no tiene que estar ahí, que no puede ocurrir. O la hemos transformado poéticamente, o la hemos hecho extraña con algo que sí que no es sobrenatural, o que no es monstruoso, o que no ha roto todo, sino que lo ha transformado ligeramente, pero hoy podría ser, ¿no? Y es por eso, entonces siempre se cataloga lo mimético, imitativo, realista, y lo no mimético, lo no realista. Perfecto, sí, ya nos has dejado un poquito más claro todo en este sentido para unir las piezas. Y a propósito de lo que has comentado, bueno, de lo que hemos comentado sobre Inusual, pues si te parece, hablamos un poco de este festival que se va acercando, Sí. falta apenas un mes para que Queda comience por poquito lo menos la jornada porque principal. es que, claro, este año hemos hecho más. Hemos dicho, Inusuales. sí, inusuales. Estábamos que nos quedábamos ahí, que nos complicábamos poco la vida, y hemos dicho, vamos a complicarnos la vida un poco más. Entonces, hemos creado, mira, me he traído los dos para poder enseñar también el cartel. Bueno, este es el díptico, ¿vale? De Inusuales. Está dedicado al monstruo este año. Cada año lo dedicamos a una temática, ¿vale? Dentro de la literatura. Entonces este año el monstruo. Este sería un poquito Inusuales, que es una programación que abarca varios meses, empezando, atención, el lunes 10 de marzo, o sea, queda mucho menos todavía, con esto, por Dios, de verdad, no os lo podéis perder. Empieza con
con la inauguración el mismo lunes 10 de marzo a las 7 en la sala de exposiciones de la biblioteca del Parque Abelardo Sánchez, lo que era la antigua comisaría, esta nueva que han abierto en Albacete, con la inauguración de la exposición de fotografía de Rosa Aguilera García, que también era mi compañera de Inlimbo, también es coordinadora del ciclo, y entonces va a hacer una exposición de fotografías que hemos titulado Lo tangible y lo intangible, la poética del fantasma. Y son fotografías de Rosa súper potentes, súper perturbadoras, que recorren una visión suya personal de lo que sería el concepto del fantasma, siguiendo sus 3 acepciones que da la RAE. Y pues muy, muy bonita, muy perturbadora, y hay que verla porque Rosa es su primera exposición además, y es que merece totalmente la pena. Y abrimos toda la programación con esta exposición, esa inauguración. Habrá unos vinos después, lo digo porque esto siempre anima. Y luego ya sí que el sábado 22 de marzo tenemos el ciclo, que como las 2 veces anteriores, este es el cartel exclusivamente del ciclo, ¿vale? Con la temática del monstruo, pues se van a desarrollar a lo largo de todo el día del sábado en el Salón de Plenos del Museo Municipal, antiguo ayuntamiento, el viejo ayuntamiento viejo, pues las charlas, ¿no? Pues sobre tocando la literatura, tocando el folclore, un poquito una mezcla de todo. Y si quieres te digo un poco lo que vamos a hacer. Sí. Para eso te sacaba el tema y tú destripa todo lo que quieras. Voy a destripar. Para abrir un poquito de boca. Porque esto también en Albacete te refieres, ¿no? Sí, en el todo Salón de eso en Pleno. Albacete. Albacete, señoras, señores, es la capital de lo inquietante, es el Nueva York de lo fantástico y de lo insólito. Todo el mundo que es de Albacete sabe que aquí cosas raras pasan. Yo que sé. Y esto no hace más que confirmarlo. Claro. Entonces sí, estamos hablando de Albacete. Sabemos que va a venir gente de Madrid, que va a venir gente de otros puntos de España. Esta convocatoria, que es la tercera, está alcanzando bastante difusión. Las anteriores ya estuvieron bastante bien. Y en esta pues hemos preparado lo más grande. Tenemos a las 11, de 11 a 12, una charla, presentación del libro editado por ACAL, Vampiros, relatos escalofriantes, que es un tocho. Bueno, es que eso hay que tenerlo en casa. Ese libro es de tener en la estantería, para leerlo, pero para tenerlo, porque es una barbaridad de libro. Ya habían sacado los mismos autores el volumen de fantasmas que presentamos en la primera edición, y ahora han aparecido de nuevo, han reaparecido de la cripta con el tema de los vampiros. Entonces tenemos la presencia de los compiladores, ¿no? Y estudiosos expertos en vampirismo literario, Julio Ángel Olivares, Laura Blázquez, Antonio Ballesteros y Eugenio Manuel Olivares, que vienen y nos van a hablar de los vampiros. Luego después, a las 12, de 12 a 1, tenemos a el escritor, ilustrador y folclorista Javier Prado, que va a hablar de monstruos ibéricos, de su libro Monstruos Ibéricos, y bueno, pues todos los monstruos que aparecen ahí en el folclore español, de la península, los sacamantecas, el hombre del saco, todo eso. Javier Prado es un experto y también nos va a presentar un poco ahí las cosas que hay. Que a veces disculpa que te interrumpa, es un poco desconocido, ¿no? En términos generales, los monstruos ibéricos. Estamos acostumbrados a otro tipo de monstruos que gustan mucho al público, norteamericanos, las típicas leyendas urbanas también, pero es que en España, aparte de los que has mencionado, tenemos muchos más y más antiguos.
Sí, sí, justo iba a decirte eso, te iba a decir que a veces estamos acostumbrados, digamos que tenemos como un cierto complejo de inferioridad, eh, de pensar que lo que es de fuera es mejor. Y parece que necesitamos el bosque profundo, el castillo gótico. Es que aparece aquí lo más grande de la oscuridad en Estados Unidos. Pero no, pero en España también. O sea, aquí tenemos que reivindicar lo propio y eso me va a enlazar luego con lo que viene después en el programa. Tenemos que reivindicar lo propio, nuestro folclore, que existe, que hay figuras muy oscuras, que no nos tenemos que ir a sitios raros, a cosas anglosajonas o de sepa Dios de dónde, que hemos y todos conocemos, porque claro, en el mundo globalizado en el que vivimos, todos hemos visto películas, todos hemos leído los libros y parece, ¿no? No, eso es que es de fuera, aquí en Albacete o aquí en Cuenca o aquí en Teruel o aquí en Cáceres o aquí en Zaragoza no tenemos, sí tenemos. Y además dan más miedo. Es lo que te digo, es verdad, dan más miedo. Mira, yo lo digo, yo no, yo prefiero, o sea, a mí me asusta más ir por un camino en la oscuridad de la llanura manchega que en un bosque de esos noruegos. O sea, la llanura manchega da mucha cosita. ¿Por qué va a ser menos la llanura manchega que un bosque de por ahí? No, lo propio. Es verdad, y eso entronca con lo que te decía antes, ¿no? En la literatura fantástica también existimos los españoles y las españolas. Está muy bien todo el mundo, o sea, son muy buenos los demás, pero nosotros también queremos entrar ahí, o sea que, hola, es que también estamos. La literatura no es como las oposiciones, que hay una plaza para ti, te la gana. No, aquí cabemos todos. Entonces, abramos un poco la mente también para lo propio, igual que este ciclo. ¿Por qué no vamos a tener en Albacete un festival, un ciclo, una programación de estos temas que le gusta muchísimo a la gente, pero que mira, no lo había? ¿Por qué no pueden venir aquí expertos a nivel nacional sobre el tema a hablarnos de todo esto, ¿no? O sea, eso lo estamos haciendo. Ya van 3 veces. Y van 3 veces y esperemos que vayan muchas más. Y bueno, para continuar enlazando con lo que decíamos, luego por la tarde, a las 5 empezaría la siguiente ronda, que es Mesa Redonda de Agrohorror. Vamos a presentar la antología del agrohorror que hemos editado coordinando David Roas y yo, con un montón de autores y autoras bestiales, y lo vamos a presentar también para hablar de lo que es el concepto de agrohorror. Entonces es una mesa redonda, agrohorror, cuentos de lo insólito rural, donde estará presentada David Roas, estará Gemma Solsona, Fernando Navarro, Eduardo Moreno y yo misma, ¿vale? Que estoy también en la antología como coordinadora también, y bueno, pues vamos a hablar de qué es esto del agrohorror. Y enlazando más agrohorror, porque viene Fernando Navarro, que va a ser presentado por David Roas, que acaba de sacar su novela Crisálida, que edita Impedimenta. Y resulta que Crisálida es un libro bestial, muy oscuro, además lo han editado en Impedimenta, editan muy bien, y además lo han editado como nunca, con tapadura, una imagen oscurísima, y esta es una novela que se desarrolla en Andalucía, la historia se desarrolla en Andalucía, y nosotros vemos que es totalmente agrohorror. Lo que es el agrohorror es eso. Y dirás, ¿qué es el agrohorror? Después, si quieres, lo hablamos. Sí, sí. Bueno, tenemos eso a las 6, de 6 a 7, la presentación de la novela de Fernando Navarro, Crisálida. Fernando Navarro es escritor y también es guionista de cine. Ha guionizado películas como Verónica, en terror. Sí. Yo soy súper fan.
Y bueno, después tenemos a las 7 la grabación, y esto es también, es que esto nos hace una ilusión tremenda, la grabación del programa El Dragón Invisible, Anda. sí, de Radio Castilla-La Mancha, ¿vale? Ahí con Jesús Ortega, que es quien Sí, conduce sí. el programa. Suelo escucharlos. Sí, sí, lo conozco. ¿Lo conoces? Sí, bueno, el programa. No Claro, conozco a Jesús. pues majísimo, Jesús en persona, majísimo. Y súper profesional y el programa tiene bastante audiencia y está muy bien. Toca temas de misterio, pero toca también temas de literatura, de folclore, transita ahí un poco, también es un poco muy híbrido. Y nada, va a charlar con Antonio Ballesteros, pero en este caso hablando de el libro de Antonio Ballesteros, El lado oscuro de la cultura victoriana, Jack el Destripador y otros monstruos, que edita también ACAL. Entonces ahí se va a hablar, bueno, Antonio hablará de monstruos en el marco de la cultura victoriana, así que nos vamos a ir a lo victoriano. Vamos a dejar el terruño y nos vamos a ir a lo victoriano. Va a ser un viaje por... Va a ser un viaje por todos los aspectos de lo oscuro. Junto con Antonio Ballesteros también estará Javier Prado hablando en el programa. Y luego ya todo va a terminar con nuestro clásico relato dramatizado, que esta vez va a hacer Catacutanda, ¿vale? Un relato de terror así para allá, punto final, y ya nos vamos a lo que surja. Pero ahí no acaba la cosa. No. Seguimos después volviendo otra vez a inusuales, ¿vale? Que habíamos programado la inauguración de la exposición de fotografía porque queremos juntar distintas artes. No solamente que sea literatura, sino que también haya, pues esto, dramatizaciones, teatro, fotografía o pintura, otras artes, todo en torno a lo oscuro, lo fantástico, lo insólito, lo inusual, todas estas categorías que van de la mano de la ruptura de lo real. Entonces pues, tenemos el sábado 10 de mayo a las 7 de la tarde en el Teatro de la Paz. Bueno, se me ha olvidado decir que todo esto es totalmente gratuito, vas, coges sitio y ya está, hasta que se llene. Igualmente esta obra de teatro. En el Teatro de la Paz, el sábado 10 de mayo, se va a representar la obra teatral Esconde la mano, por las compañías, la representan las compañías Tales y Producciones Enemigas. Y después de la obra de teatro, una mesa redonda sobre el caso de la marquesa de la mano cortada, porque la obra Esconde la mano va sobre la marquesa de la mano cortada, que es una leyenda para el que nos esté viendo y estará diciendo, ¿qué dicen? Es el típico caso de misterio, crimen y espeluznancia clásica de Albacete, ¿vale? Una mujer, marquesa, Margarita Ruiz de Liori, que nada tenía en su vida. Se la vinculaba con los nazis, con Franco, con tal, con cual, que se muere esto es la versión reducida, se muere su hija Margot y nada, bueno, pues luego resulta que aparece la mano metida dentro de una lechera, ahí, que no se sabía para qué la tenía, y bueno, eso fue muy sonado, salió en el caso, bueno, la mujer cayó en desgracia, la encerraron en una clínica psiquiátrica hasta el fin de sus días, bueno, total, una cosa espectacular. Entonces, esta obra de teatro va sobre el caso de la marquesa de la mano cortada, y luego pues haremos una mesa redonda donde estará Fernando Rosillo, que es investigador, ha investigado mucho sobre el caso de la marquesa, colaboró con Jiménez del Oso en la investigación psicofónica de donde estaba antes ubicada la casa de la marquesa, aquí en Albacete. Estará también José Luis Torrente Ballesteros, que es artista y ha hecho un corto sobre el caso, muy bonito, muy poético, está muy bien, y Eduardo Moreno Alarcón como autor de la obra de teatro que se ha representado, ¿vale? La de Esconde la mano. Y luego
El sábado 14 de junio nos vamos a 14 de junio en el Salón de la Diputación a las 7 de la tarde también. Tendremos un encuentro con el medium Aldo Linares y conmigo. Yo le voy a entrevistar sobre hemos titulado Aldo Linares y la poesía del otro lado, para hablar un poco de esos lenguajes poéticos que hay en la comunicación, ¿vale? Aquí estamos saliendo un poco de la literatura, pero también vinculándolo un poquito con la literatura de alguna manera, ¿no? Pues un poco pues para descorrer el velo y desentrañar a ver cómo se comunican las entidades paranormales. Y por último, el jueves... Disculpa, Ana. Sí, dime. ¿Cómo se comunican entre ellas? ¿Cómo se comunican con nosotros las entidades paranormales? Claro, la comunicación con los muertos, esto es una cosa que es de siempre, de toda la vida. Desde los oráculos antiguos al otro día aquí haciendo las psicofonías. Hemos tratado todos de comunicarnos con el otro lado. ¿Nos lo creamos o no nos lo creamos? Eso ya es cosa de cada uno, ¿no? Pero bueno, está muy bien pensar en eso. A mí me entretiene muchísimo. Quien me conoce sabe que yo soy una entusiasta de la investigación paranormal, porque la relaciono mucho con la literatura, y porque genera mucha emoción, porque es una forma de aventura, ¿no? Al margen de si te lo crees más, menos, lo que tú eres, ya, eso, pero pensar que los muertos hablan y cómo hablan, porque además es que el otro lado se comunica de manera muy ambigua, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto le quiero yo preguntar a Aldo Linares, que él sí habla con los muertos, y bueno, pues que hablemos un poco de esos lenguajes y de... A Aldo Linares le gusta mucho la poesía. Y bueno, pues queríamos ver si podemos vincularlo así todo un poquito y ofrecemos una cosa interesante. Y nada, te iba a decir eso, ya la última parada del 2025 es el jueves 30 de octubre, de cara a Todos los Santos, hombre, nuestra fiesta favorita del año. Como no, Halloween, Todos los Santos, Samaín, llámale X, pero claro, donde llevamos ya tiempo, esta va a ser la cuarta edición, que hacemos la Noche de Ánimas también, Eduardo Moreno Arcón, Cata Cutanda, Silvia Gascó, Llanos Salas, Emma González. De cara a Todos los Santos, lectura oscura, en oscuridad total, de cuentos de miedo, que es una cosa también muy tradicional nuestra. Nada de disfrazarse, leer cuentos de miedo. Leer, escuchar cuentos de miedo. Y eso sería todo lo que hemos programado así. ¿Por qué lo habéis hecho a lo largo de todo el año, en lugar de unificarlo? Bueno, Noche de Todos los Santos es imposible cambiarlo de fecha. Claro. Pero todo lo demás, la obra de teatro, por ejemplo, en junio. Porque nos parecía que se nos quedaba corto un sábado. En lo que era el ciclo se nos quedaba corto, y luego había más cosas que queríamos hacer. Queríamos hacer otro tipo de actividades. También la idea es que esto, cada año ir haciendo cosas distintas, ¿no? Y queríamos unificar esas artes. No sé, es que nos pedía el cuerpo como tener distintos encuentros más pequeñitos, pero, ¿sabes? Como uno al mes o cada 2 meses, que hubiera algo relacionado con la literatura fantástica, de terror, insólita, ¿no? De este tipo de literatura. O con el misterio, o con el folclore, o con la historia, o con la música, o con el teatro, pero siempre enmarcado dentro de lo no realista, ¿no? Porque es que sabemos que en Albacete hay gente que le gusta mucho, que esto tiene un público, pero es que no había nada, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ponerlo y vamos a intentar reunirnos y encontrarnos y hacer una comunidad de gente que entusiasta de las oscuridades y pasárnoslo bien. O sea, al final lo que queríamos era seguir pasándonoslo bien más tiempo. y eso era un poco la idea. Y contamos con
El ciclo venía siendo patrocinado por La Marteña, que desde aquí, vamos, animo a todo el mundo a que visite La Marteña, uno de los mejores restaurantes de Albacete, nos ha estado patrocinando desde el principio. Nos patrocina también Librería Popular, también Global Caja, y el ciclo lo organizamos con el ayuntamiento y las veladas, todos estos encuentros a lo largo del año, con Diputación de Albacete. Entonces al final pues nos reunimos ahí unos cuantos, que lo único que queremos es eso, pues hacer Albacete un poquito más, que haya más cosas en Albacete, distintas, diferentes. Hay muchas cosas en Albacete, pero bueno, esto no había. Aunque también tenemos el Alblacete, pero eso tira más a la literatura más de misterio, de crímenes, ¿no? Y bueno, pues el terror y todo esto se nos quedaba ahí un poquito cojo. Así que como no lo hacía nadie, pues dicho, vamos a hacerlo nosotros. Ya está. Entonces así. El agrohorror, que parece que cuesta así un poco decirlo al principio, ¿no? Luego dices, horror rural es peor todavía, es casi un trabalenguas, pero agrohorror Agrohorror. suena mejor. ¿Cómo aparece el término y Es exactamente que explícanos un poco? el agrohorror, normal, hay agrohorror, ¿vale? El agrohorror en cine aparece, o sea, está, mira, ahora mismo otra cosa que tengo que recomendar. De Enrique Buleo, la película Bodegón con fantasmas, que acaba de salir, por favor no te la pierdas, o sea, es que es muy buena. Me suena. Has tenido que ver carteles por ahí, lo está Pues, petando, lo está petando. Y es totalmente manchega, no es gente manchega del pueblo a la cual le pasan cosas insólitas, ¿no? Unas más sobrenaturales, otras más insólitas, pero es una realidad bastante distorsionada, pero es una realidad rural. Entonces nos vamos a lo rural. Pero mira, aquí pasa esto que decíamos antes, ¿no? Porque la gente cuando aparecen novelas o relatos, narraciones, donde la cosa extraña ocurre en lo rural, pues dicen, ¡ah! Folk horror. No es folk horror. A nosotros nos interesa mucho distinguir el agrohorror del folk horror, ¿vale? Porque sería como, no sé, el folk horror es como el castillo gótico, ¿vale? Es el bosque profundo con dioses paganos, renacidos, aparecidos, comunidades aisladas, fuera del tiempo, donde han revivido a cosas arcanas y llega alguien, entonces acaba mal. No, esto es en Golosalvo, a lo mejor, ¿sabes? O en La Huerguina, Cuenca. Estás allí, en tu pueblo, ¿no? Y entonces pues pasan cosas insólitas que se salen de lo normal, que pueden ser fantásticas o no, tiene por qué. Pero sí que hay una ruptura de esa realidad del mundo rural. Está muy de moda ahora el ruralismo, el neoruralismo, entonces no es la ruralidad vista desde la idealización, no es la realidad vista desde la crítica social, no es la España vaciada, una reivindicación, no es ese folk horror donde está lo mítico, pagano, no, esto es Puerto Urraco, esto es la tía Paquita yendo a la curandera a ver si le echa mal de ojo a la vecina de frente. Estos son los pueblos nuestros de aquí, o sea, con sus cosas donde suceden cosas raras. Eso sería el agrohorror. Así, a bote, sin explicar mucho, ¿no? Estamos, no sé, creando un poquito el género y el término, a ver si se extendiera. Porque nos parece que está muy bien. Que, pues por ejemplo, Amanece, que no es poco, en cine. No es exactamente agrohorror, pero sí que tiene ese punto de lo rural extraño, lo rural insólito. El bosque animado de la Fernández Flores podría ser un precedente.
donde también aparece esa Galicia rural con cosas, ¿no? Y bueno, hacerlo extensible a toda la geografía. En este libro de relatos que hemos sacado, Eneolas, pues aparecen pueblos de La Mancha, pero también de Galicia, también de Cataluña, también de Andalucía, bueno, de toda la geografía, ¿no? Pero son pueblos normales, pueblos dejados de la mano de Dios, pueblos con gente normal y corriente que pide a Amazon que se han comprado un iPhone y luego te vas a la era que tecla ahí la siega, pero luego a lo mejor te pasa algo, ¿no? Que se sale de lo normal. No es tampoco un reírse del mundo rural, no es... Yo lo enfoco desde el esperpento, ¿vale? Es una esperpentización de una exageración de ese mundo rural, ¿vale? Esperpentizado como la parte más de la España negra, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Igual que Valle Inclán esperpentiza en Luces de Bohemia a los poetas modernistas, y él es poeta modernista, ¿vale? Pues desde la vivencia del mundo rural se esperpentiza el mundo rural. Y luego encima se le pasa otro filtro distorsionante que es lo fantástico, que es lo insólito, ¿vale? Entonces genera una exageración que eso pues no es folk horror, desde luego, no es feria, no es panza de burro, no es ningún relato realista, no es nada idealizado, y dentro de lo fantástico pues no es nada mítico tampoco, como sería el folk horror, por ejemplo. Eso claro, es porque lo rural siempre ha estado ligado a lo extraño, a lo perturbador, ¿no? A ciertos hechos paranormales. Sí, porque es algo insólito, es algo que es raro, pero podría pasar. Que te echen mal de ojo y se te muera el ganado, podría pasar en un pueblo. Cosas que los urbanitas no entendemos. No, porque las ciudades como las de ahora, ciudades llenas de progreso, de industrialización, se han comido todo eso. Sí. No sé si esa es una de las razones por las que nos atrae también tanto lo rural en ese sentido. Sí, porque es una forma de conectar con lo nuestro mágico también, de alguna forma, que hablábamos antes, ¿no? No te vayas al castillo gótico. Si tienes aquí una casa, un pueblo manchego, que va a dar más miedo que el castillo gótico, muy probablemente. Como si te parezca un fantasma murciano o de Albacete o de Guadalajara, no te ampara ni la Macarena. O sea, es que esto es una cosa que es así. Entonces, bueno, pues es una reivindicación esto de lo rural propio, de la tradición nuestra. Se suele en este tipo de narraciones reproducir el habla de los pueblos, y sin ser una parodia y sin ser nada de, mira, el de Paco Martínez Soria con el pan bajo el brazo. No. Esto es una cosa desde el respeto, desde el conocimiento y desde que es que, mira, yo qué sé, Albacete es una ciudad, pero siempre se ha dicho que Albacete es un pueblo pero grande. Pues eso también. Y todos hemos estado, bueno, en contacto con pueblos o demás. Y eso es el agrorro. Esa reivindicación de lo insólito rural. El otro ruralismo, ¿no? Que no es el realista. Eso es increíble, increíble, y bueno, deseoso de poder estar ahí en Inusual, a ver si se da el caso, que podría darse, y os doy una sorpresa, ¿no? Que claro. El año pasado no pude estar y este año sí que me encantaría estar. Ya veremos si... Yo te guardo una silla por si acaso. Te la dejo cogida.
Ana Martínez Castillo, muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado, los secretos de lo insólito, que nos has aclarado muchísimas cosas. Espero que el público se lo haya pasado muy bien y espero vernos próximamente en la nueva edición del ciclo Inusual en Albacete, que no se lo olvide a nadie. Espero estar allí también contigo, con todos los compañeros, con todas las compañeras escritoras también y escritores que van a hacer presencia, en presencia real, no inusual, porque ellos son de verdad y nos van a hablar de todas estas cosas increíbles que pueblan nuestra literatura y la literatura sudamericana, que también hay que tener muy en cuenta. Claro. Pues nada, muchísimas gracias por haberme invitado y yo encantada. Y nada, animo a la gente que venga Inusual a que vaya leyendo cositas de agro-horror y de fantástico y de insólito. y tener cuidado a ver qué es lo que invocáis por ahí. No va a ser que se nos aparezca algún fantasma o semejante. Y nada, que muchísimas gracias, que ha sido un placer haber estado aquí hablando un ratito. Igualmente, Ana. Muchas gracias, nos vemos. Venga, hasta luego. Cosmoversus.